First, I would like to greet all my brothers and sisters in the Lord. Quiero saludar a los hermanos y hermanas en el Señor. You know, it's one thing to have a biological family Una cosa es tener una familia biológica that is small, que es pequeña, but it's another thing to have a spiritual family pero otra cosa es tener una familia espiritual that is huge. que es grande. Amen? Amén. Hallelujah. Before I start my teaching this morning, Antes de empezar mi enseñanza en esta mañana, I would like to share with you something quiero compartir con ustedes about being in the presence of God. de estar en la presencia del Señor. Turn with me just for a few seconds to Psalms chapter 16. Busquen conmigo en Salmo 16. Hallelujah. Psalms chapter 16, and we're going to read verse 11. Salmo 16, versículo 11. Hallelujah. The Lord is wonderful. El Señor es maravilloso. Hallelujah. Do you all have it? ¿Lo tienen? And it says, Y dice, Thou wilt show me the path of life, me mostrará la senda de la vida and in thy presence y en tu presencia is fullness of, hay plenitud de, plenitud de. Okay, let me ask this question. Ahora voy a hacer una pregunta. If you or I Si are tú sad, y yo estamos tristes depressed, o deprimidos discouraged, o estamos desanimados and we come into the presence of God, y venimos a la presencia del Señor, how should we be? ¿cómo debemos de estar? Okay, let's continue. Vamos a continuar. At the right hand, Delicias a tu diestra. there are, ¿Qué hay? Son para. Okay, I'm not so good in Spanish, but explain me what's the word delicias. ¿Qué quiere decir la palabra delicias? Something that is good. Algo que es Something that bueno. is more than good. Algo que es mejor que In bueno. fact, it's so good that you get hooked on it. Es tan bueno que te hace adicto a él. And you know what I love about the Lord? ¿Y sabe qué es lo que me gusta del Señor? Look what it says after. Y mira lo que dice. Para, Para siempre. for 15 minutes, Por 15 minutos, for a lifetime, por toda una eternidad, para siempre. para siempre. That's why I tell people, Por eso le digo a las personas, when I'm in the presence of the cuando Lord, estoy en la presencia del Señor, there is no other place, no hay ningún otro lugar, no other ni person ninguna otra persona that I want to be with. que con la cual quiero If estar. I'm in the presence of the Si Lord, estoy en la presencia del Señor and my wife calls me, y mi esposa me llama, I'm sorry, but she has to wait. ella tiene que esperar. Because there is no place like the Porque no hay un presence of lugar mejor que God. la presencia del There is Señor. joy Hay and felicidad pleasure y hay para forevermore. siempre, delicias para Amen. siempre. Amén. Hallelujah. Come and taste of the Lord and you will see that He is good. Amen. Prueba del Señor y verás Hallelujah. que Él es bueno. The topic that we are touching this month El tema que estamos tratando en este mes is reviving the gift of es prophecy. avivando el don profético. Amen. Amén. Hallelujah. Turn your Bibles with me together to the second book of Peter. Ahora vamos a ir a Segunda de Pedro. Hallelujah. Second Peter, Segunda de Pedro, chapter 1, verse 19 capítulo 1, versículo 19. to 21. Del 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. If you have it, say amen. Si lo tienes, puede decir amén. Hallelujah. And the word of the Lord says, Y la palabra del Señor dice, we have also a more sure word of prophecy, tenemos también la palabra profética más segura, whereunto you do well to take heed, a la cual hacéis bien en estar atentos, as to a light that shineth in a dark place, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, unto the day that dawns, hasta que el día que aclarezca and the day star arise in your hearts. y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Knowing this first, Entendiendo primero esto, that no prophecy of the scripture que ninguna profecía de la Escritura is of any private interpretation. es de interpretación privada. Verse 21, Versículo 21. for the prophecy
Porque nunca la profecía came not in old time of the will of man, fue traída por la voluntad humana, but of holy men of God, sino que los santos hombres de Dios spake unto, hablaron siendo moved by the Holy Ghost. inspirados por el Espíritu Santo. Hallelujah. Aleluya. Heavenly Father, I come before your throne this morning. Dear Lord, I ask you to speak through me. Your word and your word only. For your word is truth. Your word is life. Your word is power. By the Holy Spirit, let your people be transformed by the power of your word. In Jesus' name, amen. Now, most people inspire Alguna gente aspira in life en su vida to achieve great things. para conseguir algo grande. They wish to have a better life. Quieren tener una vida mejor. Some people wish that the life of their family to be better, Quieren también que la vida de su familia sea mejor, things in their community to be better. que su comunidad sea mejor. Now, there's a writer Hay un escritor that wrote a book called The Great Pearl of Wisdom, que escribió un libro llamado La Perla de la Sabiduría and he wrote this, I quote, y él dijo, words create. la palabra crean, Words create. las palabras crean. Know what you want to create Debe de saber lo que quiere crear before you speak. antes de que hable. Now, words have the power to create good or bad things, Las palabras tienen poder para crear cosas buenas o cosas malas, to change things that most people would otherwise think impossible. de cambiar algo que muchas personas creen que es imposible. That's why we can state today Por eso podemos decir that every child of God que cada hijo de Dios have the capacity tiene la capacidad to create a better world de crear un mundo mejor as long as we walk according to the prophetic word. mientras estemos caminando de acuerdo a la palabra profética. Amen? Amén. Now today we're going to examine three aspects. Vamos a examinar 3 puntos. First of all, the source of the prophetic word. Por ejemplo, ¿qué es la fuente de la palabra profética? Very important to know where the prophetic word comes from. Es muy importante saber de dónde viene. And secondly, we're going to see how to Y prophesy vamos a ver cómo profetizar or how to move in the prophetic world. o cómo moverse en el mundo profético. And thirdly, Y tercero, what is the purpose of ¿cuál es el prophesying? propósito de profetizar? Now, in 2 Peter chapter 1 verse 21, En 2 de Pedro 1:21 dice it says that prophecy never had its origin in human will, que la profecía nunca tuvo su voluntad en un humano, but prophets sino que los profetas or true humans that spoke from God hablaron a través de Dios, that were moved by the Holy Spirit. siendo movido por el Espíritu Santo. So the source of prophecy, Así que la fuente de la profecía, even though it was spoken by men, aunque fue hablado por hombre, its origin su origen is divine. es divino. Its origin is Su divine. origen es divino. Amen? Amén. Now, the only way De la única manera that natural men que un hombre natural can receive a prophetic word puede recibir una palabra profética from God de Dios is if they are connected with es God. que si están conectados con Dios. Now, that connection is done Esa conexión es hecha only through the Holy Spirit. a través del Espíritu Santo. That's why the Bible says Por eso la Biblia dice, when the Holy Spirit comes upon cuando el us, Espíritu Santo viene sobre we will nosotros, do what? ¿qué haremos? We'll be able to preach, Podremos predicar, to heal, sanar, to speak liberty unto the captives, hablar libertad a los cautivos and many of these things. y muchas de esas cosas Only through the a Holy través del Spirit. Espíritu Santo. Amen? Amén. Now, according to theology, De acuerdo a algunos teólogos, prophecy is defined la profecía es definida as to
utter forth or to declare Es como declarar a thing which is only known by divine revelation. algo que es solo conocido a través de una revelación divina. In other words, to prophesy Es profetizar, simply means to speak forth a revelation es from hablar God. una revelación de Dios. Now, I would like to take it a little step further. Ahora vamos a ir un paso más lejos. For me, the word prophecy Para mí la palabra profecía also signifies quiere decir to see in advance of. es ver antes de. You see, when you visualize Cuando tú something visualizas algo and speak it y lo dices, lo hablas, before it happens, antes de que suceda, it becomes even more real es todavía más real than the things that you can see with your de las natural cosas que tú puedes eyes. ver con tus ojos naturales. Amen? Amén. Now, in either case, En los dos casos, God is Di- the word Dios es la palabra and he is the source of the prophetic word. y es la fuente de la palabra profética. So if we want to receive the prophetic word Así que si queremos recibir la palabra profética for our lives, para nuestra vida the lives of our y family, la vida de nuestra familia, the lives of our brothers and las sisters, vidas de nuestros hermanos y hermanas, there are not two ways, no hay dos maneras, there only one way to hay una receive sola that manera word. para recibirlo. We have to draw ourselves closer to Debemos de God. acercarnos más a Dios, We have to draw ourselves closer to the presence of God. acercarnos más acerca a la presencia del Señor. Amen? Amén. Daniel chapter 2 verse 22 says, Daniel 2:21 dice, He revealed the deep and secret things. Él revela las cosas profundas, He knoweth what is in darkness. Él sabe lo que está en oscuridad, The light dwelleth with him. la luz habita en él. And Amos chapter 3 verse 7 Y Amós 3:7 dice, says, Surely the Lord God dice, seguro el Señor Dios will do nothing no hará nada but reveal sino revelar his secret sus secretos unto his servants, a sus siervos, his prophets. los profetas. Now some of you would say, Algunos dirán, but pastor, pastor, does that mean for I to receive the prophetic word from God, si I yo have to quiero be a recibir prophet? una palabra profética de Dios, ¿necesito ser profeta? Do we have to be a prophet to receive the prophetic word? ¿Debemos de ser profeta para recibir la palabra profética? The answer is simply no, La respuesta es no, not at all. no. We learned last Sunday Aprendimos el domingo in pasado 1 Corinthians 14 en 1 de 31, Corintios 14:31 that we all has the gift of que todos prophecy. tenemos el don de profecía. Amen. Amén. Jesus himself Jesús mismo said to his disciples, le dijo a su discípulo if you want, you can look later on in John 15:15, en Juan 15:15, when Jesus called them friend, cuando Jesús lo llamó amigo, he said something very important. él dijo algo muy importante. He says, henceforth I call you no more servants, Ya no os llamaré siervo, but I call you friends. sino que lo llamaré amigo. For all the things that I've heard of my Father, Porque todas las cosas que oí de mi Padre, I did what? ¿qué dice? I make known Os to. la he dado a to you. conocer. Now, Ahora, the Father el Padre has secrets. tiene secretos. The Son knows those secrets. El Hijo conoce los secretos. How can I know those secrets? ¿Cómo también puedo yo saber esos secretos? Let's step a little in the natural, Vamos ahora a lo natural and we're going to see. y vamos a ver. Take, for example, two friends, two very best friends, close Tomas friends, a dos amigos íntimos, two individuals. dos personas diferentes. Each has their secrets. Cada uno tiene su secreto. True or false? ¿Sí o no? Now, how can both of them know each other's secrets? ¿Cómo los dos se enteran del secreto uno del otro? Tell me. Díganme. How can both of them know each other's secrets? ¿Cómo dos amigos se enteran el secreto uno del otro? By communicating, Comunicando, spending time together, pasando tiempo juntos, sharing, compartiendo, and they will learn each other's secrets. y así aprenderán el secreto uno del otro. Now let's step up now in the spiritual. Ahora, en lo espiritual, If I want to learn the secrets of my si yo quiero Father, conocer los secretos de mi Padre,
then every day Así todos los días I have to make time debo de sacar tiempo and sit with Him, y sentarme con Él, communicate with Him, comunicarme con Él, commune with Him, tener comunión con Él, so I can receive para recibir that prophetic word esa palabra profética that gives me the capacity que me da la capacidad to create a de better crear world. un mundo mejor. Amen. Amén. It's key important for us to learn to spend time. Es muy importante with aprender God. a pasar tiempo con Dios. Now I know in this modern age, Yo sé que en esta era moderna it's very difficult. es difícil. We have our jobs, Tenemos nuestro trabajo and we have the 1 million responsibility y list. tenemos millones de responsabilidades, But there's something that we have to practice pero es doing. algo que debemos de practicar. Among all the things we have to do, En medio de todas every las day, cosas que tenemos que hacer todos los días, there is nothing no hay nada more vital más vital than being in the que presence. estar en la of presencia de Dios. He is the source Él es la fuente of the word. de la palabra. And if we want to live by that Y si word, queremos vivir a través de la palabra, we have to spend time in the presence of the debemos de God. pasar tiempo We en la have to presencia seek del His Señor. face Buscar su rostro day after day, todos los días, week after week. semanas tras semanas. As long as we have breath in Mientras our body, tengamos vida en nuestro cuerpo, we have to seek debemos de buscarlo to be closer y and acercarnos closer y to acercarnos God. más a Él. Amen. Amén. Hallelujah. Now let's see point number 2. El punto número 2. How can we move in the prophetic? ¿Cómo podemos movernos en lo profético? Or how can we prophesy? ¿O cómo podemos profetizar? Many times in life we want to do something, Muchas veces en la vida queremos hacer algo but sometimes we fail y a veces fallamos simply because we do not know how. porque a veces no sabemos cómo. Now let's look at a few steps. Vamos a analizar algunos pasos. The first thing, as we just saw, Lo primero que vemos fue is we have to develop a relationship que debemos de desarrollar una relación with God. con Dios. Amen. Amén. Develop a very close relationship. Una relación muy with íntima God. con Dios. Now, point number 2 is we have to learn to worship. El punto número 2 es saber adorar. Worshiping La adoración unlocks the revelation of God. te abre la Worshiping revelación de unlocks the Dios. revelation of God. A través de la alabanza, la revelación de Dios es abierta. When we spend quality time in the presence of God, Cuando pasamos tiempo en la presencia del Señor, understanding the responsibility of ministering to God entendiendo la responsabilidad del ministerio a and then Dios to His people, y a sus gentes, worship is the doorway of receiving that la revelation. alabanza es la puerta en recibir la revelación And as we receive it, y mientras la recibimos, then we can give. también podemos darla. Amen. Amén. You cannot give something if you don't receive Tú no it, or puedes if you dar don't algo have que it. tú no tienes. Amen. Amén. So we must develop a relationship of fellowship Así que debemos with de the one and desarrollar only God who knows everything about everything. una relación con el Dios que todo lo sabe. Let me repeat that again. Déjame repetirlo. It's important for Es us muy to develop a importante relationship nosotros with the desarrollar only God Una relación con el that único knows Dios everything que sabe about todo everything. de todo. So if I want to receive a prophetic word Así que si yo quiero recibir una palabra profética about my finance, de mis finanzas, about my spouse, de mi esposo, about my job, de mi trabajo, about my de mi ministry, ministerio, about my children, de mis hijos, about everything, de todo, then I ask to ask ¿a quién le debo de preguntar? the only one who A la knows única persona everything que about conoce todo everything. de todos. Amen. Amén. So worship. Así que adorar. Then secondly, we have to be sensitive to Debemos de receive ser the word. Sensible para recibir la palabra. The revelation from God La revelación de Dios can come in various ways. puede venir en varias formas. It could be flashes of pictures, Puede ser como una foto,
like in a vision or a dream. una visión, un sueño. It can be through scriptures. Puede ser a través de las escrituras. It can be through impressions. Puede ser a través de impresiones. Okay? We must learn to be sensitive to De- receive the revelation. Debemos de ser sensibles a recibir la revelación. John chapter 10 verse 27 Juan 10:27 dice, says, "My sheep hear mis ovejas oyen mi voz, my voice, mi voz, and what? y And I know them, yo la conozco and they follow y me." me siguen. Very important to be Es muy attentive to the importante voice of God. Estar atento a la voz de Dios. Most times, we as people of God, A veces nosotros como gentes de we Dios want to receive from God, queremos recibir de Dios, but we are focused, our attention is pero on nuestra something or atención está someone en otra else. cosa o en otra persona. In God, at that time, He is speaking, Y Dios está hablando en ese momento. and guess what? ¿Y sabes qué? We missed it Faltamos esa bendición. because we are not Porque no attentive estuvimos atentos to what He is saying a lo at que the Él está moment. diciendo. Important to be sensitive to Es receive importante ser the Word sensible of God. para recibir la palabra de Dios. Hallelujah. As we practice ourselves to listening to the voice of God, Mientras nos entrenamos para escuchar la voz de Dios, guess what happens? ¿sabes qué? Little by little, we will learn to Poco a understand poco entenderemos His form of speech. su manera de hablar. Now, while I was writing this, Cuando estuve escribiendo esto, I was thinking about my son. estuve pensando en mi hijo. You know, sometimes A veces, a 3-year-old, un niño de 3 años they want something, quieren algo and they come and they called you and y they vienen y start te dicen talking. y hablan contigo, But you as an adult, pero tú como adulto you're listening, but you're not capturing all what they're saying. lo estás escuchando, pero no entiendes lo que está diciendo. They're speaking their baby language, Ellos están hablando su idioma de bebé and you understand adult y language. tú estás entendiendo un So idioma there's de a little adulto. problem of communication Así que hay un or problema de understanding. comunicación o de entendimiento. But as a parent, as you learn Pero como padres, to listen si tú carefully, aprendes a escuchar atentamente, you learn to decipher, to decode tú what the puedes child is saying. descifrar lo que el niño está diciendo. The same way as I learn to De la listen to misma the manera, voice of como my yo father, aprendo a escuchar la voz de mi padre, more and more I learn más y más aprendo his form of speech. su manera de hablar. Amen? Amén. And as I learn his form of Y speech, cuando aprendo su manera de hablar, then the prophetic word that así he's la palabra sending to me profética que él me está becomes enviando more and more se clear. viene más y más clara. Amen? And as it becomes more Y cuando se clear, hace más clara, then I could walk in line puedo with that caminar prophetic en word, línea con la palabra and I can profética declare y it puedo boldly, declararla believing that creyendo whatever I speak que todo lo que yo hable is what the Father es says. lo que el Padre dice. Amen? Amén. Hallelujah. Hallelujah. In John chapter 8, verse 43, Juan 8:43, Jesus says, Jesús dijo, "Why do you not understand my speech? ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Even because ye cannot hear my word, ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? he that is of God Aquel que es de Dios, heareth God's word. escucha la voz de Dios. Ye therefore hear them not, Lo que no escuchan la voz de Dios because ye are not of God." es porque no es de Dios. Do you see the connection? ¿Ve la conexión? If we want to receive from God, Si tú quieres recibir de Dios, we have to be of God. debemos de ser de Dios. In other words, En otra palabra, first of all, we have to have his son, Jesus Christ, debemos de tener a su Hijo Jesucristo within us. dentro de nosotros. So that makes us legally connected to Y eso him, nos the hace Father. legalmente conectado al Padre. And as we learn to listen, Y mientras aprendemos a escuchar, we will receive the word. recibiremos la palabra. Amen. Amén. So to understand the word, we have to train ourselves to listen to God's voice. Para recibir la palabra debemos And de to entrenarnos listen a to his escuchar voice, su we voz. need to seek him daily, Y para escuchar su voz debemos de buscarlo diariamente, at all times. en todo tiempo.
Now, let's look at a difference between speaking our thoughts Ahora vamos a ver la diferencia entre hablar nuestro pensamiento or our opinions o nuestras opiniones and declaring the prophetic y word declarando of la God. palabra profética de Dios. Our opinions Nuestras opiniones is like the monotonous construct of a language. es como una construcción de un lenguaje. Now, the word monotonous, La a palabra synonym for that is monotonous boring. Es aburrido. The construct of any language Cualquier is idioma boring. que se hace la estructura de un lenguaje puede ser aburrido. I'm a teacher, so I can tell you that. Así que le puedo decir que sí porque When you doy have clase. all to follow those grammatical Si tú debes de seguir rules, las reglas gramaticales, it becomes difficult a and veces boring. es difícil y aburrido. So that's why I tell people Por eso digo, when they question me cuando me hacen preguntas about anything in life, de lo que sea en la vida, I don't like to waste my time and give my opinion. no doy mi opinión That's boring. porque es aburrido. What I love to give Lo que me people gusta darle a la persona is the opinion of Jesus es la opinión de Christ. Jesucristo, His word. su palabra, For His word porque su palabra is what makes the difference. es lo que hace la diferencia. Amen. Amén. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya. The declaration of the prophetic word Declarando la palabra profética is like a speech. es como un It's like a speech. It gives Un you the discurso. expressions, te da la expresión, the feeling el sentido, of what the author lo que de lo que el autor wants to transmit. quiere transmitir. Amen. Amén. Now we also have to know that we have the gift of prophecy within us. Sabemos que tenemos el don de la profecía dentro de nosotros. Amen. Amén. Unlike the other gifts of the Spirit, Como los dones espirituales, the gift of prophecy is open to everyone who desires el it. don, el don profético es para todo que lo desea. So if you want the gift of prophecy, Así que si tú quieres el don de profecía, you have to desire it. debe de desearlo. If you want revival, Si tú quieres avivamiento, you have to desire it. debe también quererlo. You have to want it badly. Lo debe de querer tanto And if you want it, y si lo quieres, guess what? ¿sabes qué? You will receive it. Lo vas a recibir. Amen. Amén. Hallelujah. Declaring the word of prophecy. Declarando la palabra profética. It's one thing to receive the gift, but it's another to make use of it. Una cosa es recibir el don y otra cosa es usar el don de Dios. Now, I presume that every one of us Sé que cada uno de nosotros has received a gift. tenemos un don. Any form, any shape, De a que- gift. Todos hemos recibido un don. Now, when you receive a gift from someone, Cuando recibes un regalo de alguien, what do you do with that gift? ¿qué haces? Do you put it in your closet? Lo pones en tu closet, You put it on a shelf? lo pones en tu gaveta, You look at it every day lo mira todos los días and pass by it? y le pasa adelante. No, what do you do with that ¿Qué gift? haces con un regalo de una persona? You Lo open abres. it, Lo you abres, take it, lo sacas so it's yours, Así that's es tuyo. appropriation, and Tú what te else? apropias de Finally, él you y- use it. y lo usas. If it's clothes, if Si es it's ropa, perfume, si es if perfume, it's a pen, Si es un you lapicero, use tú lo it. usas. So if you want the gift of Así que si tú prophecy, tienes el don you de desire it, profetizar, tú you lo deseaste, receive tú lo it, recibes and finally you have y que to tú haces, lo use debes it. de usar. Now, Pastor, how can I use the ¿Cómo gift puedo of usar prophecy? el don de profecía? It's as easy as 1, 2, 3. Es tan fácil como 1, 2, 3. You have to speak. Debe de hablar. You have to declare Debe de it. declararlo. Amen. Amén. As you declare it, Mientras los declara, then you will see what will happen. verás lo que sucederá. Declaring the word of prophecy. Declarando la palabra profética. The only way we can put to use the gift of prophecy De la única manera que podemos usar el don profético is by opening our es mouth usando nuestra boca and declaring under the anointing of the declarando Holy Ghost debajo de la unción del Espíritu Santo what God has deposited in our la soul. palabra que Dios ha puesto en nuestra alma. Amen. Amén. Hallelujah. Because the gift of prophecy is divine El don de la kingdom profecía attributes, es algo divino. it is important for us to know that the word of God Es importante saber que la palabra de Dios
that we declare que nosotros declaramos is the only legal es la única forma legal, law ley legal that we have que tenemos that can create que puede crear a better world. un mundo mejor. I repeat that. Because the word of God Porque la palabra de Dios is the word that we declare. es la palabra que declaramos, It is the only legal law es la única ley legal that we have que that we can nosotros tenemos use que podemos to usar create a para better crear un world. mundo mejor. In other words, En otra palabra, if I come here and I start declaring my thoughts, si yo vengo aquí y declaro mi my pensamiento y opinion, mi opinión or what I feel, or what I think, de lo que yo creo y lo que pienso, nothing will nada happen. va a suceder. Nada va a suceder. Amen. Amén. But if I come and I declare Pero si vengo by y the declaro power por la of the por el Lord poder God de Almighty, Dios then things Todopoderoso, must happen. cosas van a suceder. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? There is a code that the world use. Hay una palabra que usan la corte. Like father, like son. Hay un dicho que dice la gente, como hijo, como padre. My father, Mi padre, a long time ago, hace muchos años, very long time ago, hace muchos años, you know what he did? ¿sabe lo que él hizo? In the middle of chaos, En el medio del caos, of darkness, en la oscuridad, of emptiness, de of vacío, emptiness. de estar vacío, You know what he did? ¿sabe lo que hizo? He said, Él dijo, let there be. sea la And he luz. created Y él light creó la vida and life out of darkness de la oscuridad, and chaos. en medio del And if I'm the caos. child of Y God si yo soy el hijo de Dios and I use his y word, uso su then I'm palabra, capable of así que creating también soy a capaz de better crear un world mundo out mejor of chaos. a- Amen. en medio del Only caos. by quoting Solo his declarando word. su palabra. For his word is Porque su life, palabra es his vida. word is truth, Su palabra and es his verdad. word is Y su power. palabra es poder. Hallelujah. Our opinion does Nuestras not count. opiniones, In no fact, importan. when we pray, a veces cuando oramos, God listens. Dios escucha, But you know what moves him? pero ¿sabe qué es lo que lo mueve? When he hears his own words. Cuando él escucha, cuando él oye sus propias Do you know palabras. why? ¿Sabes por qué? The Bible says La that palabra God dice honor his word él honra above su his palabra own name. sobre su Hallelujah. nombre. So when I quote the Así que Bible, cuando yo oro as con my usando older la brother Biblia, did, Jesus, when he was tempted by the devil, cuando él fue he said, tentado it por is Jesús, written. le dijo al It diablo, is está written. escrito. We have to learn to Debemos de declare saber the declarar prophetic la word palabra of God. profética de And when we Dios. declare the Y cuando prophetic declaramos word la of palabra God, profética de we Dios, begin to create empezamos a crear a world, un first mundo in the en spiritual el and espíritu, en then in espiritual, the y physical. después en lo Because do natural. you know that the physical world is a reflection ¿Sabe of que el the mundo natural es spiritual? un reflejo del mundo espiritual? All what we see, Todo lo que vemos, what we touch, todo lo que tocamos, is like an illusion. es como una ilusión. You can Google it. Tú lo puedes buscar en Google. Yeah. All what you smell, Todo you lo que see, you hueles, touch lo is que tú just an ves, illusion. es una ilusión. When you enter into the spiritual, Cuando tú entras a lo world, espiritual, then ahí tú we are entiendes. talking reality. Estamos hablando de la realidad. Amen. Amén. Hallelujah. The power of the declaring the prophetic El word. poder de declarar la palabra profética. Hallelujah. Now we can receive the word, Ahora recibimos la palabra, we can declare the word, declaramos la palabra. but finally there is Y one key finalmente, element that we have to use Hay when un we elemento que prophesy debemos de to usar see cuando things profetizamos happen. para ver que las cosas sucedan. We have to apply faith. Debemos de aplicar fe. Amen. Amén. We have to apply faith. Debemos de aplicar fe. When we speak the word of prophecy, we need to believe that the thing that we have declared Cuando declaramos la palabra, debemos de creer que lo que declaramos has already ya begun. ha sucedido. Hallelujah. Look what Isaiah says in chapter 55, Isaías verse 11. 55, versículo 11. Oh, hallelujah. Isaiah 55, 55, verse 11.
versículo 11. It says, "So shall my word be that goeth forth out of my mouth." Así será mi palabra que sale de mi boca, Oh, hallelujah. What does it say? que dice, no volverá a mi vacía. It will not return to me void. Dice, no volverá a mi vacía. Oh, how powerful is the word Así of es la God. palabra del Señor poderosa. Oh, how powerful is the word of La God. palabra de Dios es poderosa. You know, each time Cada vez I learn, que aprendo I discover y descubro that there is something que hay algo about me de mí that is much more than I can imagine. que es mejor de lo que yo puedo imaginar. And it's not just in me Y no está en mí, or about me, de mí, but the one who resides pero in de me. aquel que vive en For mí. the Bible says that Porque la way Biblia back dice in the Que en beginning, el principio, oh, Jesus, Jesus. He was with the Él Father. estaba con el Padre. And what else? ¿Y qué más? He was the Father. Él era el Padre. And He is the Word. Y Él es también la palabra. And everything that was Y created todo lo que fue creado, has been created fue by creado Him por Él, for Him. por Él. So if I Para have that él, por word él. residing in Así me, que si tengo esa if I've palabra received viviendo en that mí prophetic y word recibo esa and I palabra declare profética y la it, declaro, then, oh, my sweet Father, así que mi Padre things have dulce, to change. las cosas van a If you cambiar. want your situation to Si change quiere que tu today, situación cambie then hoy, you have to learn to declare that debe de prophetic aprender a word. declarar la And palabra if you want to profética. declare that Y si prophetic quiere declarar word, la palabra you have to profética, receive it debe de from recibir God. lo de And if you Dios. want to receive it y from si quiere God, recibirlo de Dios, we have to spend time in His debemos de pasar presence. tiempo en Amen. su presencia. Amén. Amen. Amén. Hallelujah. Give the Lord a round of Dale un applause. aplauso al For He Señor, is great. porque Él es grande. He is almighty. Él es poderoso. He is glorious. Él es grandioso. Amen. Amén. Hallelujah. There is no one else like No hay Him. nadie como Él. Hallelujah. And the ending of the verse it says, "But it shall accomplish that which I Y please, dice, y cumplirá lo que yo deseo. and it shall prosper the thing Y where do I prosperará send las it." cosas donde yo le envíe. Amen. Amén. Hallelujah. Now, thirdly, Tercero, let's look at the purpose, vamos a ver el propósito. the reason El propósito of de declaring that declarar prophetic word. la palabra profética. Now that we know the source of the prophetic word Ya sabemos cuál es la fuente de la palabra and we learn how profética it operates, y sabemos cómo funciona. let us see how important it is to exercise it. Ahora vamos a ver cuán importante es en Hallelujah. ejercitarlo. As we saw in our introduction, Como vimos en nuestra the prophetic introducción, word can create la or palabra alter profética things, crea o altera algo, situations. situaciones. These changes begin in the spiritual world Estos cambios empiezan en el mundo espiritual and then reflects in the physical world, y se reflejan en el mundo físico, producing effects produciendo efectos that is simply amazing. que son simplemente maravillosos. Hallelujah. Amén. Declaring the prophetic word Declarando la palabra profética has two main purposes. tiene dos propósitos. Just remember that. Two main Piensen en eso. purposes. Tienen dos propósitos. First of all, En primer lugar, it creates life crea vida out of a barren world. de un mundo estéril. It creates life Él out of a hace barren vida de un world. mundo estéril. Now, I don't know how much to emphasize this. There are so many examples, No sé cómo Through the poder Bible enfatizar esto. Hay muchos about ejemplos en la this. Biblia but sobre we will get esto. to that in a moment. Pero regresaremos a eso en un minuto. Secondly, Segundo, to restore the glory of God es restaurar la gloria de Dios here on earth aquí en la tierra to all mankind. para toda la humanidad. While studying this teaching, Cuando estábamos analizando esta enseñanza, I've learned something that is very important. aprendí algo que es muy importante. God never, Dios nunca, and I repeat, never nunca gives us a gift nos da un regalo so that we can just use it for ourselves. que nosotros solamente podemos usar It para is nosotros mismos. always, Siempre nos da un regalo, siempre, siempre, for the always, benefit para el beneficio of mankind. de la humanidad. Always. Siempre.
That's why when he sent Jesus Por to eso earth, cuando mandó a Jesús a la tierra, Jesus did not die only for the Jews Jesús no solo murió para los or for judíos 2-3 people, o por 2-3 but gente, for all of pero toda para la mankind. humanidad. Amen. Amén. Doesn't matter our No background importa cuál es nuestro or what we antecedente did in o our lo que hicimos en past. nuestro pasado, When we use the gift of cuando God, usamos el don de Dios, is for the benefit of es para el everyone. beneficio Amen. de todo. Hallelujah. Spending time with the Father is of Pasando very high tiempo con el importance. Señor es muy importante. Back in creation, God said, "Let us make man in our Jesús own dijo en la image and creación, likeness." Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. So we have something in common with Así God. que tenemos algo en común con Dios. Amen. Amén. Amen. Amén. Just our Father created light out of darkness, Como nuestro Padre creó la luz de la oscuridad, God speaks and brings life Dios habla y trae vida in order out of chaos. y orden del caos. The same way each De one la of misma us manera, cada uno de has nosotros the capacity tiene la capacidad to speak life de hablar vida in order y orden in our en situation. nuestra situación. Amen. Amén. Oh, you're not convinced. Tú no estás The convencido. same way that De la our misma manera Father que nuestro created Padre life in creó order out of chaos, La luz y el orden detrás we del have caos. the Nosotros capacity tenemos la capacidad to speak life de hablar vida in y order orden out of a chaotic en situation. una situación caótica que esté. Amen. Amén. Hallelujah. Everything Todo must be done debe de ser hecho under the stimulation debajo de la estimulación of the Holy del Spirit. Espíritu Santo. Everything must be Todo done debe under ser the hecho stimulation Debajo de la estimulación of the Holy del Spirit. Espíritu Santo. You see, the gift is there. El don está ahí. Everything is already set up Todo está puesto en su lugar for us, para nosotros, but we need that extra boost. pero necesitamos ese empuje. That's why it's important Por eso es importante for us to be filled de que nosotros seamos with the llenos Holy del Spirit. Espíritu Santo. That's why it's important Por for eso us es to be importante filled que with seamos the Holy llenos del Spirit. Espíritu Amen. Santo. Amén. Hallelujah. Look at 1 Corinthians chapter 14, verse 4 and 5. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 4 y 5. It says that anyone who speak in tongues Dice que cualquiera que habla en lengua edify themselves. se edifica a sí mismo. But the one who prophesies Pero el que profetiza edifies the edifica a church. la iglesia. Who composes the church? ¿De qué está compuesto la iglesia? Who composed the church? Nosotros. So you see, when I receive the gift Así que cuando recibo prophecy el don de profetizar and I begin to y prophesy, empiezo a profetizar, it is for the benefit es por el beneficio of everyone. de todos. Amen. Amén. Hallelujah. And the word of God says, La palabra de Dios dice, and I would like for everyone y me gustaría de que todos to speak in tongues, hablaran en lengua, but I would rather have pero más you que prophesy. profeticéis, For the one who prophesies porque mayor es el que profetiza is greater than the one who speaks in tongues. que aquel que habla en lenguas, Unless there A is no someone ser to que les interpret, interprete so that the church, para que la iglesia, so that the para church, que la iglesia, so that you and para que I tú y yo can be reciba edified. edificación. Edification, growth. Edificación viene, Amen. crecimiento viene. Hallelujah. The Lord is El Señor wonderful. es maravilloso. So we have edification. Así tenemos la edificación. Now there is something that is wonderful about declaring the prophetic word. Hay algo muy maravilloso en declarar la palabra profética. Every day of our lives, Todos los días de nuestra vida we have to make decisions. debemos de tomar decisiones. Okay, let me use a more simple sentence. Voy a decir algo más simple. Every minute of our Cada lives, minuto en nuestra vida we have to make decisions. tomamos decisiones. Each one of us Cada uno de nosotros
faced with difficulties, hemos sido confrontados con dificultades, trials, tir- trials. turbulencias. We have situations that we face. Tenemos situaciones que enfrentamos. Some situations we just don't know even how to handle them Algunas situaciones no sabemos cómo manejarlas because they seem so unsolvable. porque parecen no tener solución. But I come with great news. Pero le today. vengo a traer una gran noticia. I come with great news Le today. vengo a traer una gran noticia. Not only there is no problem that my God cannot solve, No hay ningún problema que mi Dios no pueda resolver, but because we are His pero children, porque somos sus hijos, we can solve them too. también lo podremos resolver. Okay. Okay. Turn your Bibles to me to Ezekiel chapter 37. Vamos a Ezequiel capítulo 37. Hallelujah. Ezekiel chapter 37, Ezequiel 37, verse 4. capítulo 4. And I want you all to Y read this vamos a verse leerlo for todos. yourself. Quiero que lo leas para ti mismo. Hallelujah. Ezekiel Ezequiel chapter 37, 37, verse 4. capítulo 4. Hallelujah. And what does the word of God says? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Prophesy Me dijo entonces, profetiza to those bones. sobre estos huesos. The first word is prophesy. La primera palabra es profetiza. We just saw that prophesy. To prophesy, you have to Vimos que para open your profetizar mouth. You debes have to de abrir speak. tu boca, debes Amen. de hablar. Prophesy to those bones Profetizas a estos huesos and say, y diles, O dry bones, huesos secos, hear what? oíd, ¿qué? My opinion, Oíd mi opinión, my thoughts, mi pensamiento, what I think. lo que pienso. What you think of your situation? ¿Qué tú crees de tu situación? Sorry to be politically incorrect, Voy a but ser políticamente whatever we think incorrecto. about our No situation is importa lo que simply pensemos de nuestra situación, nonsense. no es importante, It's nonsense. no es importante. You know why? ¿Sabe por qué? What counts Porque lo que cuenta is what God thinks. es lo que Dios piensa. Amen? Amén. And look what it Y, says. dice, y diles, Say huesos to those secos, dry bones, y diles, huesos secos, hear the word oíd of the palabra Lord. de Jehová. Thus said the Lord Así ha God dicho Jehová el unto Señor these bones, a estos huesos, behold, he aquí, I will cause yo hago breath entrar espíritu to enter, en vosotros and ye shall live. y viviréis. Doesn't matter how your No situation importa en seems. qué situación tú estás. In fact, it could not only seems very difficult, No solo puede ser que tú lo veas difícil, but you can be experiencing that situation for a pero long quizás time. está pasando por una situación en mucho tiempo. Let me share with you a little secret. Voy a compartir algo. If you look good at the words, Si miras las palabras, you see the word dry bones. tú ves huesos secos. Now, bones Los huesos, symbolizes ¿qué Death. simbolizan? Muertes. the prophet was in a valley of death, Él estaba en un valle de full of muerte, dry bones. con huesos secos. Now, dryness Ahora la sequedad accentuates enfatiza the fact el that there was no life que no había vida for a long period of por time. mucho tiempo. Now, according to logic, Ahora, de acuerdo a, pensando lógicamente, according to our little natural mind, de acuerdo a lo que uno mismo pueda pensar con nuestra mente natural, that is so es impossible imposible to solve. de resolver. But my God, Pero mi Dios tell me, me dijo, just declare that prophetic declara la word palabra and profética speak to that y háblale a situation. esa Doesn't situación. matter how No difficult it importa cuán seems. difícil Doesn't parezca, matter how no long I've importa been in that cuánto tiempo he situation. estado en esa You can situación, speak to that tú le puedes situation hablar a la and situación speak life. y le habla Speak vida, life le habla and vida turn that desert y dale vuelta a ese into an desierto oasis of y lo life. convierte en un oasis. Hallelujah. The prophetic La word palabra of profética God de Dios has power. tiene poder, It has power. tiene poder, It has power. tiene poder. You know why? ¿Sabes por qué?
The one who gave that word El que dio la palabra is all es powerful. todopoderoso. Is all Es powerful. todopoderoso. So it makes sense Así que tiene that the sentido word that comes from his que la mouth palabra de que sale de be su boca powerful. sea también poderosa. And because I need Y to porque live by that necesitamos word vivir a través de la every palabra day, todos los every días, minute that I cada make a minuto decision que in tomo my una life, decisión en mi that's vida, why the Bible says Biblia dice that man should not live by que bread el hombre no alone, vivirá de solo but del by pan, every sino word de that toda comes from the palabra mouth que of sale de la God. boca de Dios. And if we want to live, Y si queremos if we want to vivir, be y free, si queremos if we ser want to libres, y change si this queremos cambiar world, este mundo, then we have to live by the debemos de vivir word a través de and la the word palabra, y la only. palabra And the sola. word is Solamente Jesus la palabra, y Christ. la palabra I es have to Jesucristo. walk with my Debo de Savior caminar con mi wherever I Salvador, go. donde quiera I que have to be vaya. in the Debo de presence estar en la of the Almighty presencia del God. Todopoderoso. And as I declare Y His cuando word, declaro su palabra, then I will see veré change. cambio. Then I will see Veré change. cambio. The chaotic La atmosphere atmósfera will bring caótica forth life. traerá vida. Oh, hallelujah. The Hallelujah. darkness La will turn tiniebla into se light. convertirá en luz. Hallelujah. Have you ever asked a person Le ha preguntado a una to persona walk down a street de that is caminar en in una darkness? calle que está oscura. Imagine that street is filled with deadly traps. Imagínate que esté caminando en una calle oscura y haya trampas. The heart of that El person will corazón be tuyo de pulsing esa with persona estará fear. latiendo con miedo. You know why? ¿Sabes por qué? They cannot see in Porque no darkness. pueden ver en la oscuridad. That's why God called Por us eso to be Dios the nos llamó a light of nosotros the a ser la luz world. del mundo. Hallelujah. When we speak for Cuando that hablamos prophetic la palabra word, profética, it's like a light. es como Hey, una luz. that's why David says Por eso that David dice your word is a que tu light unto palabra my es una feet lámpara and a a mis lamp pies unto my path. y una lámpara a Because mis when I pasos. walk Porque according cuando to yo the word camino of de acuerdo a la God, palabra there de is Dios, light hay and I can luz. see. Y puedo ver. That's why the Bible says, Por as eso the la children Biblia of dice God, que como hijos de we Dios, walk in light estamos and not caminando in en luz darkness. y no en tiniebla. For the word is light, Porque la it palabra is es life, luz y it es is vida power. y es poder. We have to Debemos de declare declarar and live by the y word. vivir la There palabra. is not any other way. No hay ninguna otra Hallelujah. manera. There is not another No hay way. otra manera. And let me say this. Y voy a If you decir, feel yourself walking down si estás caminando the path of life, en el camino de la vida and there is a big, huge stone y in viene your way, una tormenta en tu camino blocking you from y te está continuing, bloqueando a continuar, use that prophetic usa word. esa palabra profética. Speak to the rock, Háblale a las piedras and you will see rivers y verás flowing ríos from the fluir rock. de la piedra. We have the capacity Tenemos la capacidad to de transform transformar our troubles, nuestros our problemas, situations nuestras situaciones, into a flow of blessings. para que fluya Hallelujah. bendiciones. Oh, come on, people. Vamos, Come on, people. Vamos. Our God is greater than that. Dios es poderoso. Oh, we have to live by the prophetic Debemos de word. vivir por la palabra Stand to profética. your feet. Vamos a Hallelujah. ponernos de pie. Oh, rebasha. Bendiciones, amados amigos y hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Espero que haya sido impactado en este día por el mensaje de la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Dios ha depositado también sobre ti el don de profetizar, de por tu palabra, la palabra de Dios en tu boca puedas cambiar cualquier situación por la que puedas estar pasando. Si estás pasando por enfermedad, comienza a profetizar la sanidad en el nombre de Jesús. Si hay alguna situación contraria a lo que Dios ha dicho en su palabra, ponte de acuerdo con Dios y profetiza. Declara sobre cualquier situación que viene un cambio de Dios, que la situación es cambiada por la palabra de Dios en tu boca. Queremos agradecerte por tu fiel audiencia todas las semanas. Quiero que si tienes una necesidad, nos puedas llamar a los teléfonos que están saliendo ahora en la pantalla y estaremos dispuestos a orar por ti. Estamos viendo que Dios se está moviendo de una manera tremenda. Cuando oramos con fe y declaramos la palabra del Señor, Dios obra siempre, siempre. Te invitamos a que todas las semanas nos sigas a través de las redes sociales. Que Dios te bendiga.